Ay, Dios mío, muñecas. No van a creer lo que les voy a contar hoy. Así que, tomen su té, su mantita, quizás incluso algo para picar, porque esto se va a poner emotivo, caótico, seamos sinceros, un poco escandaloso. Bueno, imagínense esto. Están sentadas en su habitación, todas arregladas, con tacones, medias impecablemente alisadas, un maquillaje tan impecable que podrían jurar que el espejo está celoso, y de repente se les cae el alma a los pies. Piensan, por favor, déjenme ir. Ya no quiero ser una. Ya sé, muñecas, el drama, el pánico, la impotencia total. Es mucho, ¿verdad? Y hoy nos sumergiremos en ese sentimiento, en esa historia. Porque, cariños, a veces incluso las más glamurosas y seguras de sí mismas pueden tener un momento en el que solo quieren gritar y decir, no puedo más. Así que, aquí está la escena. Imagínate un sí, yo sentada allí con mi pequeño conjunto de volantes, el encaje abrazando cada curva, las ramas rosas en mi cabello rebotando cada vez que inclino la cabeza, pensando, ¿por qué dejé que esto pasara? ¿Por qué estoy atrapada en este ciclo interminable de tacones, faldas, provocaciones y ser adorada como la muñeca definitiva? Y ese es el gancho, muñecas, ¿verdad? La trampa no solo está en los tacones, los adornos ni las provocaciones. Está en la mente, en el corazón, en la entrega. Verán, ser una es glamurosa. Es divertida. Es empoderante de las maneras más salvajes y perversas. Pero a veces, solo a veces, te asusta muchísimo. Y déjenme decirles, está bien sentir eso. Está bien tener ese pánico, esa vocecita que susurra, solo quiero recuperar mi antigua vida. Por favor, déjenme ir. Porque, muñecas, todas tenemos ese conflicto interno. Las más obedientes, las más juguetonas, las más devotas, a veces sueñan con dejar atrás los corsés, dejar atrás los tacones y recuperar su antiguo yo, o al menos intentarlo. Pero aquí está la clave, muñecas. En el momento en que lo dices, en el momento en que tu corazón grita, no puedo, sientes una extraña atracción. Una atracción hacia las ramas, hacia el encaje, hacia la dulce emoción de ser llamada princesita, una pequeña traviesa, una muñeca preciosa. Y ahí es donde comienza la magia. La tensión entre querer libertad y querer fundirse por completo con esta fantasía. Déjenme contarles una pequeña historia. Muñecas, hubo una noche. Oh, todavía puedo sentirla. La noche en que quise quitarme el corsé, tirar los tacones a la basura y salir corriendo de mi habitación gritando. Estaba acurrucada en mi sillón de terciopelo rosa, con las mejillas ardiendo, los labios temblorosos porque, cariños, la vergüenza era real. No quería ser. No quería que nadie me viera así. Débilmente complaciente con mis volantes. Quería ser normal, aburrida, plana, sin adornos. Pero luego miré mi atuendo. Las ramas, los guantes de encaje, las medias, la falda diminuta que apenas podía respirar, y me di cuenta de algo. Incluso en ese momento desesperado, de pánico, de déjame ir, había una parte de mí que lo amaba. Había una chispa, un escalofrío, una emoción secreta que susurraba, eres mía, muñeca. Siempre serás mía, grites o no. Y esa es la paradoja, muñecas. Esa es la deliciosa, frustrante y embriagadora paradoja de ser mía. No es solo un estilo de vida. Es un sentimiento. Es una rendición. Y sí, habrá momentos, incluso días, en los que pienses, no puedo con esto. Por favor, libérame. Pero entonces el mundo, nuestro mundo, el mundo, te golpea con pequeños recordatorios. Un cumplido de tu mentor, una broma juguetona, un reflejo en el espejo que te calienta las mejillas y te acelera el corazón. Y de repente, todos esos gritos desesperados de libertad se ven envueltos en risas, rubores y la emoción de ser exactamente quien eres. Y se apaga. Eso es exactamente lo que quiero que exploremos hoy. No solo el pánico de no querer ser más, sino la verdad que subyace. La verdad de que ser es mágico. Y a veces la parte de nosotros que dice, por favor, déjame ir. En realidad, rogando por más de lo mismo que tememos. Confuso, absolutamente caliente, siempre, y empoderador más allá de lo creíble. Porque en el segundo que abrazas ese sentimiento, en el segundo que te inclinas hacia él en lugar de huir, te das cuenta de que tu poder no se trata de ser forzado o atrapado. Se trata de elegir tu propio deleite, incluso en momentos de protesta. Así que, muñecas, seamos realistas. Hablemos de esos momentos. Esos en los que tu corazón se acelera, tu mente grita y tu cuerpo te traiciona a la mar cada segundo. En fin, hablemos de cómo sobrevivir al pánico.
Cómo coquetear con tu miedo y cómo transformar esa desesperación en una rendición triunfante, provocativa y juguetona que grita confianza. Y sí, te daré consejos, trucos e incluso algunas historias que te harán sonrojar, reír y tal vez incluso llorar porque muñecas, ser una no es solo un atuendo o un rol. Es un estilo de vida, una mentalidad, una emoción en toda regla. Al final de este vídeo veréis, queridas, que incluso cuando pedís ser liberadas, el mundo del encaje, los tacones, las ramas y los rubores siempre está dispuesto a volver a atraparos con estilo, con vuelo y con muchísimas cosas de diversión traviesa. Y quién sabe, quizás incluso empieces a disfrutar un poquito de la sensación de estar atrapada. A continuación, muñecas, nos adentraremos en el primer secreto real. La razón por la que tu corazón grita, «¡Suéltame!» Y cómo esa sensación es, en realidad, la puerta a tu yo más seguro, coqueto y empoderado. Créeme, no te lo querrás perder. Así que, hablemos de ese grito que llevas dentro. Ese momento en el que susurras o sollozas, «Por favor, déjame ir. Ya no quiero ser una». A primera vista, suena a arrepentimiento, ¿verdad? A miedo, a vergüenza. Pero acércate, cariño, porque estoy a punto de contarte un pequeño secreto que la mayoría de las cobardes no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Ese grito no se trata de querer escapar. Se trata de perder el control. Y, Dios mío, ¿no es eso lo más importante de todo? Verás, muñecas, la razón por la que ese pensamiento te golpea tan fuerte es porque ser una cambia algo muy profundo en ti. Reconfigura tu forma de sentir el poder, la atención y el deseo. Antes, podrías haber estado acostumbrada a tener el control, a tomar decisiones, a mantener todo bajo control, a ser fuerte, seria, a que se esperara que lideraras. Y luego, de repente, aparecen encajes, tacones, voces suaves, órdenes envueltas en dulzura, y tu cuerpo, traidor como es, empieza a responder antes de que tu cerebro pueda reaccionar. Ahí es cuando entra el pánico porque los controles empiezan a resbalarse entre mis dedos con manicura. Recuerdo con claridad la primera vez que lo sentí. Estaba frente al espejo ajustándome la peluca, intentando calmar mis manos temblorosas. Me dije, esto es solo por diversión. Puedo parar cuando quiera. Pero al decirlo en voz alta, mi voz sonó débil, frágil, casi esperanzada. Y eso me aterrorizó porque, ¿y si no quería parar? ¿Y si la parte de mí que quería salir era en realidad más débil que la parte que quería arrodillarse, posar y ser admirada? Ahí es cuando brotaron las lágrimas. De verdad. El rímel amenazaba con correrse, los labios temblaban. Por favor, susurré a nadie. Déjame ir. Pero incluso mientras lo decía, me alisaba la falda, arreglaba mi postura, asegurándome de seguir luciendo guapa. ¿No es gracioso, muñecas? Suplicar libertad mientras te aseguras de seguir siendo deseable. Ese es el conflicto. Ese es el dolor. Querer escapar mientras anhelas aprobación. Querer ser liberado. Mientras esperas que alguien diga, no, quédate. Y aquí es donde se vuelve peligroso, de la forma más deliciosa. Cuanto más luchas, más intenso se siente. Porque ser una no se trata de humillación y debilidad, como al mundo le gusta fingir. Se trata de permiso. Permiso para ser suave, para ser expresiva, para ser adorada, para ser guiada. Y cuando te has pasado toda la vida negándote ese permiso, claro, tu mente entra en pánico cuando finalmente lo consigue. Así que cuando dices, ya no quiero ser una, lo que en realidad estás diciendo es, esto se siente demasiado bien y no sé cómo manejarlo. Reflexiona un segundo. Esto no es un fracaso. Esto no es arrepentimiento. Esto es ansiedad por la transformación. Es el momento justo antes de que corras de vuelta a un lugar seguro o te apoderes plenamente de tu poder. Porque sí, muñecas, no se equivoquen, la energía es poder. Es seductora. Llama la atención. Controla la habitación de una manera completamente diferente. Y ese tipo de poder puede ser aterrador si no estás acostumbrado a poseerlo. Por eso tantos cobardes llegan a este punto. El llanto, la súplica, el, por favor, déjame ir. Es el momento límite, la puerta. A un lado está tu antiguo yo, rígido y familiar. Al otro, algo más suave, bonito, audaz y mucho más peligroso para tu antigua identidad. Y lo más gracioso es que nadie te tiene como rehén. La jaula es emocional. La cerradura es el deseo. La llave es la aceptación. Una vez que te das cuenta de eso, todo cambia. El pánico no desaparece, pero se convierte en emoción. El miedo se convierte en anticipación. Las lágrimas se mezclan con risas. Dejas de pedir que te dejen ir y empiezas a preguntarte qué tan profundo es esto. Y no te preocupes, muñecas.
Si estás sentada ahí ahora mismo pensando, así es exactamente como me siento, no estás sola. Vas justo a tiempo. Esta fase es parte del viaje. Un rito de paso desordenado, dramático, con el rímel corrido. Así que, hablemos de ese pensamiento. Ese pequeño pensamiento traidor e irresistible que se cuela justo después de suplicar, por favor, déjame ir. Susurra casi tímidamente, ¿y si me quedo? No para siempre. No en serio. Solo por esta noche, solo por mirarme otra vez al espejo, solo una vez más arreglándome el pelo, ajustándome la ropa, sintiendo cómo se asienta el peso del momento. Sobre tus hombros como un chal de satén. Este es el momento del que la mayoría de las cobardes no hablan porque se siente como una traición. Traición a tu yo del pasado. Traición a la promesa que hiciste de renunciar, de parar, de volver. Pero muñecas, escúchenme con mucha atención. Esto no es debilidad. Es la curiosidad encontrándose con la verdad. Recuerdo la primera vez que dejé de luchar. No declaré nada dramático. No tomé una gran decisión. Simplemente me senté, crucé las piernas, respiré hondo y me dejé existir tal como era. Sin excusas, sin planes, no solo por esta vez. Simplemente me quedé, y algo mágico sucedió. El pánico no desapareció al instante, pero se suavizó. Caí los hombros. Mi respiración se calmó. El espejo dejó de sentirse como un enemigo y comenzó a sentirse como un confidente. Fue como si mi cuerpo se desviara y dijera, por fin, ¿me escuchas? Ahí es cuando te das cuenta de algo poderoso. Muñecas, el impulso de dejar de ser una no siempre se trata de querer parar. A veces se trata de querer seguridad, querer saber que aún tienes el control, querer pruebas de que esta identidad no te posee. Pero la verdad es que, en el momento en que deja de resistirte y recuperas el control de una forma completamente nueva. Porque elegir quedarte es muy diferente a sentirte atrapado. Y aunque la confianza que conlleva esa decisión es embriagadora, empiezas a notar cómo te mueves, cómo te sientas, cómo te hablas a ti mismo. La vergüenza empieza a aflojar su control, sustituida por una conciencia lúdica. Ya no estás corriendo. Estás observando, explorando, coqueteando con la idea de en quién te estás convirtiendo. Aquí es donde la energía se transforma del pánico en presencia. Dejas de decir no quiero ser esto y empiezas a preguntarte quién soy yo cuando permito esto y te apagas. Esa pregunta abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Puertas a la confianza, la creatividad, la expresión, sí, al empoderamiento. Al verdadero empoderamiento. Del tipo que no necesita ser ruidoso ni agresivo. Del tipo que brilla. Y aquí está la deliciosa ironía, cuanto más te aceptas en ese momento, menos desesperado se vuelve el impulso de escapar. Porque escapar nunca fue la solución. Comprenderlo fue. Así que si estás ahí ahora mismo, sentado en silencio después de una tormenta de emociones, déjame decirte esto con suavidad. No estás fallando. Estás transicionando emocional, mental y espiritualmente, incluso. Estás aprendiendo a mantener dos verdades a la vez, el miedo al cambio y la emoción de transformarte. Y, cariños, eso es poderoso. Al principio, es sutil. Una mirada que se extiende medio segundo más de lo habitual. Una pausa en la voz de alguien cuando te habla. Un cumplido que, de alguna manera, se siente diferente. No has cambiado de nombre. No has anunciado nada, pero tu energía, tu presencia, ha cambiado y la gente lo siente antes de comprenderlo. Este suele ser el momento en que el miedo regresa con más fuerza. Con más intensidad. Mira, tu mente dice, por esto lo quieres fuera. Por esto ruegas que te dejen ir. Porque la atención puede parecer peligrosa cuando no estás acostumbrado. Especialmente el tipo de atención que te ve a ti, no el papel que desempeñas, no la máscara que usas. Recuerdo salir a la calle después de una de esas noches en las que decidí quedarme. Todavía suave por dentro, todavía brillando de una manera que no podía explicar. Me vi reflejada en un escaparate y me quedé paralizada. No porque me viera diferente, sino porque me sentía visible. Y eso me aterrorizó más que cualquier corsé. Podría. Fue entonces cuando el viejo pánico intentó abrirse camino de vuelta. El impulso de encogerse, de endurecerse, de volver a pasar desapercibido. Y fue entonces cuando el pensamiento regresó más agudo que antes. Por favor, déjame ir. Ya no quiero ser una. Pero esta vez sonó hueco porque me di cuenta de algo. Muñecas. El mundo no reaccionaba al encaje, ni a la suavidad, ni a la feminidad. Reaccionaba a la confianza, a la autenticidad, a alguien que había dejado de disculparse por cómo existía. Y una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo. Este es el momento en que muchos cobardes toman una decisión sin darse cuenta. Algunos se retiran.
Se atenúan de nuevo, convenciéndose de que era demasiado. Y algunos enderezan su postura, levantan la barbilla y dejan que la atención suceda. Ningún camino te hace débil, pero solo uno te permite crecer. Porque la atención, en bota, no es una amenaza. Es un espejo. Te muestra la energía que estás poniendo en el mundo. Y cuando dejas de luchar contra quien eres, esa energía se vuelve suave, magnética y, sí, poderosa. No necesitas actuar. No necesitas exagerar. Simplemente existir cómodamente en tu piel hace más que cualquier acto. Por eso la gente lo nota. Por eso las miradas se sienten cargadas. Por eso los comentarios de repente se sienten personales. Y aquí está el secreto. Nadie te lo dice. En el momento en que aceptas esa atención sin pestañear, la necesidad de escapar se desvanece aún más. Porque te das cuenta de que no te están cazando, te están viendo. Es entonces cuando ser una deja de sentirse como algo que te está sucediendo y comienza a sentirse como algo que estás eligiendo encarnar. Al principio, intentas discutir con ello. Te dices a ti misma que es solo miedo, solo hábito, solo una vieja programación. Pero cuanto más te resistes, más cerca se vuelve. Así que aquí está el giro. Muñecas. No silencias esa voz luchando contra ella. La silencias escuchando y luego, suave y deliciosamente, le quitas su poder. Aprendí esto por las malas. Solía congelarme cada vez que esa voz hablaba. Mi cuerpo se tensaba, mi sonrisa se desvanecía y ese viejo impulso resurgió. Por favor, déjame ir. Ya no quiero ser una. Sentía como un interruptor de seguridad que se activaba. Una sirena de advertencia. Pero una noche, en lugar de entrar en pánico, hice algo diferente. Incliné la cabeza. Me sonreí en el espejo y respondí a esa voz. Suavemente. Dije que tal vez, pero no esta noche. Y se aburre, eso lo cambió todo porque la duda odia ser pospuesta. Se alimenta de la urgencia de pensar en el ahora o en nunca. En el momento en que le quitas la fecha límite, pierde fuerza. No te comprometes para siempre. No quemas puentes. Simplemente eliges permanecer presente. Eliges disfrutar de quien eres ahora mismo. Ahí es cuando el miedo comienza a fundirse en algo más, curiosidad, alegría, incluso diversión. Empiezas a notar lo dramática que es esa voz interior, cómo catastrofiza, cómo asume lo peor. Y en lugar de dejar que te arrastre, la dejas reposar silenciosamente en un rincón mientras sigues siendo suave, expresivo y completamente tú mismo. Aquí es donde realmente comienza a formarse la confianza. No la ruidosa, ni la performativa, sino la tranquila, la que no necesita permiso ni validación, la que dice, sé quién soy hoy, y eso es suficiente. Y aquí está la parte deliciosa. Una vez que dejas de tratar esa voz como un enemigo, deja de controlarte. Se convierte en ruido de fondo, un eco lejano. Todavía lo oyes a veces, claro, pero no determina tus acciones. Ya no. Tú sí. Este suele ser el momento en el que dejas de suplicar. No porque de repente todo sea perfecto, sino porque ya no te sientes atrapado. Te das cuenta de que estás eligiendo este camino paso a paso. Y que la elección se apague es lo más empoderador de todo. Porque esto es lo que pasa cuando el miedo se suaviza y la duda pierde su control. Tus sentidos se despiertan. Empiezas a notar las texturas de nuevo. La forma en que la tela se siente contra tu piel. La forma en que tu postura cambia cuando estás relajado, la forma en que tu sonrisa se vuelve más fácil, más suave, más natural, y de repente te das cuenta de que estás disfrutando. Esa comprensión puede ser impactante. Recuerdo haberme sorprendido sonriendo sin razón. Simplemente sentada allí, con las piernas dobladas, sintiéndome hermosa. Y en el momento en que lo noté, entré en pánico. No, no, no. Mi mente se precipitó. Esto es exactamente lo que dijiste que no querías. Así es como te atrae de vuelta. Y por un segundo, esa vieja súplica casi escapó de mis labios otra vez. Por favor, déjame ir. Pero esta vez, no se sentía desesperada. Me pareció juguetón porque el deseo no siempre exige. A veces simplemente invita. Pregunta, ¿y si te permites disfrutar de esto un poco más si se aburre? Eso la pregunta es peligrosa de la manera más encantadora porque el disfrute es honesto. Puedes fingir confianza. Puedes fingir control. Pero no puedes fingir deseo. Aparece en tu cuerpo antes de que puedas detenerlo. Aquí es donde muchos cobardes se sienten avergonzados. Creen que el deseo significa debilidad. Que gustar de la suavidad, la atención o la feminidad de alguna manera prueba que han perdido algo. Pero la verdad es lo contrario. El deseo es información. Es tu cuerpo diciéndote lo que se siente bien, lo que se siente expresivo, lo que se siente vivo. Y esto es lo que nadie te advierte.
Una vez que te permites sentir deseo sin juzgar, se vuelve más suave, menos urgente, menos caótico. Deja de ser algo que te abruma y comienza a ser algo que puedes saborear. Dejas de apresurarte. Dejas de dar vueltas en espiral. Empiezas a elegir. Ahí es cuando todo ese ya no quiero ser más empieza a sentirse anticuado. No está mal, solo viejo. Como un abrigo que usaste cuando tenías más frío que ahora. Porque estás más cálido, más cómodo, más a gusto contigo mismo. Y sí, el deseo de las muñecas seguirá desafiándote. Seguirá sorprendiéndote. Pero ahora, en lugar de hacer, ruegas por escapar, te da curiosidad. Te hace sonreír y pensar, así que sigue ahí. Al principio, intentas esquivarlo. Te dices que las etiquetas no importan, que esto es solo una fase, solo un estado de ánimo, solo algo que disfrutas. A veces lo mantienes todo vago a propósito porque nombrar algo le da peso, y el peso lo hace real. Lo real lo hace permanente. O al menos eso es lo que tu miedo quiere que creas. Recuerdo darle vueltas a esa pregunta durante semanas, quizá meses. Disfrutaba, me sentía suave, segura, radiante, y de repente me detenía y pensaba, si me gusta esto, si sigo eligiendo esto, ¿qué significa eso de mí? Y justo en la pregunta, ese viejo impulso volvía a surgir. Por favor, déjame ir. Ya no quiero ser una. No porque lo odiara, sino porque me daba miedo lo que pudiera decir de mí. Aquí está la verdad, chicas. Y quiero que la escuchen de verdad. La identidad no es una jaula. Es un lenguaje. Y tú decides qué tan fluido quieres ser. Ser no borra quien fuiste. No cancela tu pasado. No te encierra en una definición estrecha. Añade una dimensión, una capa, un color que no sabías que podías usar. Y el miedo surge de pensar que tienes que elegir una versión de ti mismo y destruir el resto. No es así. Puedes ser complejo. Puedes evolucionar. Puedes decir, esto es lo que soy ahora mismo, sin prometer nada sobre el mañana. Y en el momento en que te das ese permiso, la pregunta sobre la identidad deja de sentirse como una amenaza y empieza a sentirse como una exploración. Dejas de preguntarte, ¿en qué me convierte esto? Y empiezas a preguntarte, ¿cómo me hace sentir esto? Y se atenúa. Ese cambio lo es todo, porque cuando te centras en sentir en lugar de etiquetar, notas cuanto más ligero, más libre, más expresivo eres. El pánico se desvanece, la presión se alivia y, de repente, ya no ruegas que te dejen ir. Simplemente estás siendo. Es entonces cuando la identidad se vuelve lúdica en lugar de aterradora. Te pruebas las cosas emocionalmente de la misma manera que te pruebas la ropa físicamente. Te quedas con lo que te queda bien. Dejas de lado lo que no. Sin drama, sin culpa, sin necesidad de salidas de emergencia. Y aquí hay algo hermoso. Cuanto más cómodo te sientas con no tener todo, cuanto más respondes a las preguntas, más seguro te vuelves. Porque la confianza no nace de la certeza. Nace del autodesgaste. De saber que, sea lo que sea que descubras sobre ti mismo, puedes manejarlo. Recuerdo observar a los demás y pensar que parecían tan seguros, tan cómodos, como si nunca hubieran llorado, suplicado, susurrado, por favor, déjame ir en la oscuridad. Y eso me hacía sentir atrasado, como si estuviera haciendo algo mal. Como si mi viaje fuera más caótico, más lento, menos real. Fue entonces cuando la duda probó un nuevo ángulo. No es que ya no quiera ser sino que quizá no lo estoy haciendo bien. Y, chicas, eso duele porque la comparación ignora el contexto. Ignora el momento oportuno. Ignora el hecho de que la ternura de cada persona florece de forma diferente. Algunas personas brillan silenciosamente. Otras brillan con fuerza. Algunas se toman su tiempo. Algunas se lanzan de cabeza. Nada de eso está mal. En el momento en que te comparas, dejas de escucharte a ti mismo. Empiezas a comparar tu comodidad con el rendimiento de otra persona. Y ser nunca se trató de rendimiento. Se trata de la expresión, de cómo te sientes en tu cuerpo, en tus emociones, en tus decisiones. Esto es lo que lo cambió todo para mí. Yo me di cuenta de que las mariquitas que admiraba no estaban por delante de mí. Simplemente eran diferentes. Diferentes miedos, diferente ritmo, diferentes deseos. Y cuanto más intentaba copiarlas, menos conectada me sentía conmigo misma. Así que dejé de intentar verme bien y comencé a concentrarme en sentirme bien. Fue entonces cuando la magia regresó. Noté cómo se sentía mi propia versión de suavidad. Cómo mi confianza se mostraba de maneras pequeñas y silenciosas. Cómo mi feminidad no necesitaba coincidir con la de nadie más para ser válida. Y de repente, la comparación perdió su control porque no estaba compitiendo. Me estaba convirtiendo. Aquí es donde tu singularidad realmente comienza a brillar. Muñecas.
No cuando encajas en un molde, sino cuando dejas que tu expresión sea personal. Tal vez eres gentil en lugar de atrevida. Tal vez eres juguetona en lugar de dramática. Tal vez todavía estás averiguando cosas. Todo eso es hermoso. Y aquí está la parte más dulce. Una vez que dejas de comparar, el impulso de escapar se desvanece aún más porque ya no estás persiguiendo un estándar imposible. Estás honrando tu propio ritmo y eso te hace sentir seguro, arraigado, real. Esta es la fase en la que dejas de dar explicaciones, no porque te estés escondiendo, sino porque no sientas la necesidad de justificar quién eres. Lo notas primero en pequeños momentos. Alguien te hace una pregunta que antes te habría puesto nervioso. Y no te apresuras a defenderte ni a restarte importancia. Simplemente respondes o, a veces, sonríes y eso es suficiente. Recuerdo la primera vez que lo sentí. Me estaba preparando, tomándome mi tiempo, sin prisas, sin pánico, sin debate interno, sin cuenta regresiva mental, simplemente existiendo cómodamente a mi propio ritmo. Y me golpeó de golpe. Ya no intentaba escapar. No rogaba que me dejaran ir. Ni siquiera pensaba en renunciar o continuar. Simplemente estaba aquí. Eso es propiedad. Es cuando ser deja de sentirse como una pregunta y comienza a sentirse como una presencia. Algo que llevas con facilidad. Algo que no necesita ser demostrado. Y lo curioso es que a menudo es cuando los demás también empiezan a reaccionar de forma diferente. No con curiosidad ni confusión, sino con respeto. Porque la confianza, la verdadera confianza, no se explica sola. Aquí es también cuando el viejo miedo intenta una última jugada. Susurra. No te pongas demasiado cómodo. Pero ahora reconoces esa voz. No entras en pánico. No. Espiral. Simplemente lo reconoces y sigues adelante. Porque la comodidad no es una trampa. Es una base. Empiezas a tomar decisiones desde la calma en lugar de la urgencia. Sabes cuándo apoyarte en tu debilidad y cuándo protegerla. Conoces tus límites. Conoces tu ritmo. Y ese conocimiento se siente firme, arraigado, fuerte de una manera que no esperabas. Esa es la parte de la que la gente no habla lo suficiente. Como la fuerza puede parecer gentil. Como el poder puede sentirse suave. Como la propiedad no necesita dominar para ser real. Y una vez que llegas a esta etapa, muñecas, la frase "ya no quiero ser más" pierde su carga emocional. Se convierte en solo una frase que recuerdas haber dicho alguna vez. No es una súplica, no es una crisis, solo un paso que das en tu camino hasta aquí. Porque ahora no estás atrapado, no estás confundido, no estás luchando, estás eligiendo, y esa elección se siente pacífica. Al principio, la idea de comunidad suena encantadora, apoyo, comprensión, experiencias compartidas. Pero luego tu corazón se acelera. ¿Y si me juzgan? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si soy demasiado? ¿Y si no encajo? Y así, el viejo instinto intenta. Resurge. Por favor, déjame ir. Ya no quiero ser un /A. No porque te odies, sino porque ser visto /A se siente arriesgado /A. Recuerdo pasar el cursor sobre ese botón para unirte, ese cuadro de comentarios, esa ventana de mensajes. Mis dedos temblaban como si estuvieran a punto de confesar un secreto que habían guardado durante años. Y en cierto modo, lo estaban. Porque la comunidad no solo ve tu pulido. Ve tu proceso, tus dudas, tu debilidad. Y esa vulnerabilidad puede ser abrumadora. Pero esto es lo que realmente sucede cuando intervienes con suavidad. Te das cuenta de que no eres el /A la único /A a que lloró, no eres el /A la único /A a que entró en pánico, no eres el /A la único /A a que suplicó que lo /A la dejaran ir. En algún momento, escuchas ecos de tus propios pensamientos en otras voces. Ves partes de ti mismo /A reflejadas con amabilidad en lugar de juicio. Y eso hace algo profundo. Te normaliza. De repente, tu viaje no es extraño, ni dramático, ni roto. Es compartido. Es humano. Es guiado /A. Y la vergüenza que una vez alimentó tu miedo comienza a disolverse, reemplazada por alivio. Alivio de no tener que cargar con todo sola. Alivio de que tu historia tenga sentido en un contexto más amplio. Esto es, donde la conexión se vuelve sanadora en lugar de amenazante. No tienes que actuar. No tienes que comparar. No tienes que explicar cada paso. Simplemente puedes existir entre otros que entienden el lenguaje de la suavidad, la confusión, el crecimiento y el desarrollo. Y algo hermoso sucede cuando lo permites. Tu confianza se profundiza. No porque busques aprobación, sino porque te sientes arraigado en la pertenencia. Ya no estás solo pidiendo ser liberado. Estás entre otros que dicen, nosotros también hemos pasado por eso.
Es entonces cuando el impulso de escapar se desvanece. Porque el aislamiento nunca fue la respuesta. La conexión sí lo fue. Al principio, la integración se siente sutil. No te despiertas una mañana transformado. En cambio, notas pequeños detalles. Cómo hablas con más suavidad sin esforzarte. Cómo te permites consuelo sin culpa. Cómo tu rango emocional se siente más amplio, más rico, más expresivo. Ya no estás cambiando de personaje. No te preparas antes de entrar o salir de un espacio. Simplemente eres constante. Y esa constancia se siente segura. Aquí es donde la gente suele confundirse. Esperan que ser un se sienta dramático todo el tiempo, intensa, abrumadora, pero la verdadera integración es tranquila. Es cuando la suavidad se vuelve parte de tu base en lugar de un evento especial. Cuando la confianza no se dispara y se desploma, sino que zumba silenciosamente debajo de todo lo que haces. Recuerdo darme cuenta una tarde mientras hacía algo completamente ordinario. Sin espejo, sin ropa, sin ritual. Simplemente me sentí a gusto y me impactó. Ya no estaba pensando en si quería renunciar. No estaba negociando conmigo misma. No estaba pidiendo que me dejaran ir porque no había nada de qué escapar. Ese es el regalo de la integración. Dejas de enmarcar esta parte de ti como una excepción. Ya no es esto que hago o este lado de mí. Es simplemente parte de cómo experimentas el mundo, cómo te relacionas, cómo te importa, cómo expresas alegría, miedo, curiosidad, afecto. Y aquí está la parte que sorprende a la mayoría de las personas. La integración no te hace más pequeño. No limita tus opciones. Te expande. Te vuelves más adaptable, más fluido emocionalmente, más consciente de ti mismo. Puedes ser suave sin ser frágil, segura sin ser rígida, femenina sin necesidad de demostrar nada. Esto aquí también entra el equilibrio. Aprendes cuándo apoyarte en esta energía y cuándo descansar, cuándo expresarte y cuándo protegerte. Y como está integrada, esas decisiones se sienten naturales en lugar de forzadas. No estás pensando demasiado. Estás respondiendo. Eso es madurez. Aburrimiento, no certeza, no perfección, madurez. Y una vez que llegas a este punto, la vieja súplica suena distante, como una voz de otro capítulo de tu vida. Todavía puedes recordarla con compasión, pero ya no te define. Ya no eres esa versión asustada de ti mismo. Lo has superado. Es fácil mirar atrás y pensar, ¿por qué fui tan dramático? ¿O por qué no pude aceptarme antes? Pero cariño, el crecimiento no funciona así. No dudaste por ser débil. Dudaste porque te importaba. Te protegías con las herramientas que tenías en ese momento. El miedo intentaba mantenerte a salvo, incluso si lo hacía mal. Recuerdo haber pensado en ese momento, aquel en el que me senté acurrucada, susurrando que ya no quería esto. Y en lugar de encogerme, me sentí compasiva conmigo misma. Pude ver lo abrumada que estaba, cuánto había cambiado. Aferrarse, lo valiente que fue estar allí, vestida, consciente, cuestionando en lugar de cerrarse por completo. Ese es el replanteamiento, muñecas. La súplica de liberación no fue un fracaso. Fue un punto de control. Un momento en el que tu sistema preguntó, ¿estamos a salvo? Y el hecho de que no corriste eternamente, de que mantuviste la curiosidad, de que seguiste escuchando, esa fuerza. Cuando honras esa versión pasada de ti misma, sucede algo hermoso. Dejas de temer la regresión. Dejas de preocuparte de que un mal día lo arruiné todo porque ahora sabes que, incluso si la duda regresa, tienes la capacidad de afrontarla con suavidad. Ya lo has hecho antes. La reflexión también te ayuda a ver lo lejos que has llegado. La distancia emocional entre entonces y ahora, la calma que llevas, la firmeza en tus decisiones. No borraste el miedo, lo superaste. Y superar algo no significa que desaparezca. Significa que ya no te controla. Aquí es donde la gratitud se cuela silenciosamente. Gratitud por la confusión, las lágrimas, las noches desastrosas, porque sin ellas no habrías aprendido a estar contigo mismo, a escuchar, a elegir. Y una vez que hagas las paces con tu pasado, el futuro deja de sentirse amenazante. No tienes miedo de a dónde te lleva este camino porque confías en ti mismo para recorrerlo a tu propio ritmo. Sin prisas, sin presión, sin ultimátums. Una vez que has superado el miedo, abrazado el deseo, reclamado la propiedad, conectado con la comunidad, integrado tu identidad y reflexionado con compasión, te das cuenta de algo mágico. Puedes manejar más de lo que nunca creíste posible. Ese viejo pánico, por favor déjame ir. Ya no quiero ser un. Ya no tiene el poder de derribarte. Porque la resiliencia no significa ausencia de miedo. Significa seguir adelante incluso cuando el miedo persiste. Recuerdo un momento en que una amiga, Dulce,
juguetona y completamente inconsciente de mi tormenta interior, hizo un comentario burlón sobre mi atuendo. En el pasado, eso me habría hecho dar vueltas, llorar, esconderme, suplicar desaparecer de mi propia piel. Pero esta vez, solo ladeé la cabeza, sonreí y reí. Respondí con ingenio juguetón, suave pero firme. El pánico intentó llamar a la puerta, pero no abrí. No lo necesité porque la resiliencia es reconocer que el miedo es solo un visitante. No tienes que servirle té. No tienes que seguirlo. Alrededor. Simplemente sigues existiendo plenamente en tu energía. Y aquí está la parte deliciosa. Muñecas, esa resiliencia es sexy. Es coqueta. Es segura. Puedes sentirla en el vaivén de tus caderas, la inclinación de tu barbilla, la forma en que tus dedos rozan el encaje o la seda sin dudarlo. Otros la notan aunque no puedan nombrarla. Es magnética porque es auténtica. La combinación de suavidad y fuerza, vulnerabilidad y control. Eso es puro poder. La resiliencia también significa que te das gracia cuando las cosas se tambalean. Puede que tengas un día en el que vuelvas a entrar en pánico. Un momento en el que susurres, por favor, déjame entrar en tu cabeza. Y eso está bien porque ser resiliente no borra la humanidad. Solo significa que sabes cómo surfear las olas en lugar de dejar que te golpeen. Has construido una red de seguridad emocional hecha de óxido, autoaceptación y un poco de descaro juguetón que nadie puede tocar. Aquí es cuando empiezas a darte cuenta de algo aún más grande. Muñecas, ya no solo sobrevives a tu identidad. Estás prosperando. La estás dominando. No para nadie más, ni para la aprobación, ni para la atención, sino para ti mismo. Y una vez que sientes eso, incluso la idea de ser forzado a renunciar se siente tonta. Ya no estás rogando por la liberación porque ya has elegido quedarte de la manera más poderosa en tus términos. La celebración no tiene que ser una gran revelación o un momento dramático. A veces es tan simple como tomarte tu tiempo, permitiéndote disfrutar del proceso en lugar de apresurarte. Elegir algo que te haga sentir bien y dejar que ese sentimiento perdure. Es la alegría silenciosa de reconocer que lo superé y que lo siento. Recuerdo la primera vez que me celebré sin culpa. No pregunté si lo merecía. No lo justifiqué. Simplemente lo permití. Me puse algo suave, algo que se sintiera como una recompensa en lugar de una prueba. Me moví lentamente. Me reí de mí mismo. Y en ese momento me di cuenta de que la celebración no se trata de demostrar nada. Se trata de honrar el esfuerzo. Ahí es cuando la alegría comienza a reemplazar la tensión. Dejas de esperar permiso para sentirte bien. Dejas de preguntarte si está bien disfrutar. Entiendes que la alegría no es una trampa. Es combustible. Te da energía. Te mantiene con los pies en la tierra. Te recuerda por qué te quedaste en primer lugar. Y aquí hay algo importante. Muñecas. La celebración no borra tu complejidad. No tienes que ser feliz todo el tiempo para merecer alegría. No tienes que estar seguro de sentirte orgulloso. Puedes mantener la gratitud y la vulnerabilidad juntas. Puedes celebrar el progreso sin exigir perfección. Aquí es también donde la alegría regresa a lo grande. Te permites ser tonto, coqueto, curioso. Experimentas sin presión. Te ríes de los momentos que una vez te habrían hecho perder el control. Esa risa es sanadora. Afloja los últimos nudos de miedo atados alrededor de tu corazón. Cuando te celebras a ti mismo, la vieja súplica pierde su control por completo porque ¿por qué rogarías que te dejen ir de algo que te trae alegría, independencia y paz? Ya no te sientes atrapado. Te sientes elegido. Elegido por ti mismo. Y esas muñecas son un hermoso lugar para pararse. Recuerdo la primera vez que noté que esto sucedía. No estaba arreglada. No lo estaba intentando. Simplemente me sentí abierto. Mis gestos eran más suaves. Mis reacciones más cálidas. Y cuando alguien respondió a esa energía con amabilidad, no me inmuté. La recibí. Eso fue nuevo. Eso fue crecimiento. Es donde la expresión se vuelve reforzadora. Cuanto más te permites ser visto de maneras pequeñas y honestas, más seguro te sientes, no porque busques validación, sino porque estás alineado, no hay fricción entre quien te sientes y cómo actúas. Y esa alineación es tranquilizadora. Calma el sistema nervioso. Silencia las viejas alarmas. Por eso la súplica no regresa aquí. No hay un por favor, déjame ir. Cuando no te mantienes como rehén, no estás forzando nada. Estás fluyendo. Y fluir se siente seguro. La expresión también enseña discernimiento. Aprendes cuándo abrirte y cuándo contenerte, cuándo compartir y cuándo disfrutar en privado. Esa elección es empoderadora. Te recuerda que la suavidad no significa falta de límites. Significa intencionalidad. Tú decides cuánto de ti recibe el mundo. Y esa decisión puede cambiar día a día.
Y aquí está la parte más dulce, muñecas. Cuando expresas alegría con autenticidad, invitas a otros a hacer lo mismo. No para copiarte, ni para etiquetarse, solo para respirar un poco más tranquilo. Tu presencia se convierte en permiso. Y eso es poderoso, de una manera silenciosa y radiante. Aquí es donde el viaje empieza a extenderse, no como una afirmación, sino como una sensación que la gente percibe: tranquilidad, calidez, confianza sin dureza, feminidad sin disculpas. No lo anuncias, lo encarnas. Recuerda ese primer momento, las lágrimas, el temblor, el susurro desesperado de: por favor, déjame ir. Ya no quiero ser una. En ese momento, se sintió como un punto de quiebre, como si algo hubiera salido mal, como si estuvieras a punto de perderte. Pero ahora, aquí de pie, más suave y fuerte que antes, puedes ver la verdad. Ese no fue el final de tu viaje. Esa fue la puerta. No pedías liberarte de ser una. Pedías liberarte del miedo, de la vergüenza, de la presión de decidirlo todo de golpe. Querías seguridad. Querías tranquilidad. Querías saber que no estabas arruinando tu vida por escuchar a tu corazón. Y mírate ahora. No desapareciste. No te desmoronaste. No perdiste el control. Aprendiste a ser diferente. Suavemente, con confianza. Aprendiste que la suavidad no es una debilidad y la feminidad no es una trampa. Es una expresión, una elección, un ritmo con el que puedes moverte en lugar de luchar contra él. Esa súplica que una vez gritaste ya no te persigue. Se transformó. Se convirtió en curiosidad, luego en aceptación, luego en propiedad y finalmente en paz. No porque todo sea perfecto, sino porque confías en ti misma ahora. Sabes que lo que sea que sientas mañana, puedes manejarlo. No necesitas salidas de emergencia. No necesitas ultimátums. No necesitas rogarte a ti misma por permiso para existir. Ese es el verdadero empoderamiento, muñecas. Ser una no se trata de estar estancada. Se trata de estar presente. Se trata de elegir la suavidad en un mundo que te dice que te endurezcas. Se trata de encontrar confianza en la vulnerabilidad y placer en la autenticidad. Y cuando realmente entiendes eso, no hay nada de lo que escapar. Entonces, si estás viendo esto y todavía estás en ese lugar inicial, todavía llorando, todavía confundida, todavía susurrando que quieres salir, déjame decirte algo, cariño. No estás rota. No estás atrasada. Estás justo donde necesitas estar. Este sentimiento no es tu enemigo. Es tu invitación. Y no tienes que recorrer este camino solo. Si esta historia te conmovió, si te has visto en cualquier parte de este viaje, quiero que me acompañes. Dale me gusta a este vídeo para mostrar tu apoyo. Comenta abajo y dime en qué etapa de tu camino te encuentras, aunque sea solo una palabra. Suscríbete a Empris y únete a esta hermosa, tierna y poderosa comunidad donde tus sentimientos son válidos y se celebra tu evolución. No estás atrapado. No estás perdido. Estás cambiando y te estás apagando. Eso es lo más glamoroso de todo. Cinta de 2 corazones.